88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Allimpunchay, Turaykunas, Warmikunas, muy buenos días hermanos, comenzamos una edición más de Ñucanchik Cancunapac, de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7. ¿Cómo estás? Hoy estamos con Marcelo Tolay también haciéndonos el aguante en esta parte de conducción. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, muy buenos días. Bueno, acá en Ñuñaqui Cancunampas, bueno, vamos a estar informando, haciendo un informativo del diario de las noticias diarias que está pasando, ¿no? Así es, y bueno, también los saludamos ahí a Gustavo Ballesteros, que nos está haciendo el aguante desde la parte técnica. Un viernes, el primer viernes de noviembre en este caso, y bueno, amanecimos entre otras cosas con podemos decir, una noticia que por ahí no sale tanto en los medios, pero que en distintos lugares ya se está empezando a rumorear que Jujuy está liderando también, digamos, las cifras en accidentes de tráfico. Hubo un accidente también anoche y digamos que todavía se sigue sucediendo esto de que, bueno, el alcohol al volante y tantas situaciones que están haciendo que hayan muchos accidentes en la provincia, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ir escuchando algo de música y volvemos enseguida para ir desarrollando noticias del ámbito local, nacional y quién sabe también de distintos puntos de la Vía Llana. Son las 10:10. Zapale
capital suprema. Con Chacamanta, Cerro, Potosí, Mancerca, Yañacasta, capital suprema. Capital suprema, porque Chacamanta, Cerro, Potosí, Mancerca, Yañacasta, capital suprema. Bueno, seguimos en Ñucanchis con Canapac y en este caso empezamos con noticias locales, ¿no es así? Sí, bueno, con la noticia que nos amanecimos, digamos, con la análisis de las elecciones del CEDEM de Jorge Montero, que da un paso al costado, tras la resolución de la cartera de laboral nacional con el mandato vencido, el del secretario general del sindicato docente se vio obligado a dejar las condiciones docentes. Convocaron a una asamblea para este sábado, ¿no? Así es, sí, bueno, ya venimos desde hace varios días
en realidad prácticamente desde hace meses con esta situación del Sevens, que tenía tantas irregularidades y que al fin y al cabo, digamos que a partir justamente del ámbito nacional fue que se empezaron a aclarar un poco las situaciones, ¿no? Pese a las múltiples denuncias en su contra, fue la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación justamente la que anuló las elecciones del pasado 5 de septiembre, en donde se había determinado la salida de Jorge Montero, es decir, que ahora se determinó la salida de Jorge Montero de Sedens, quien acató la orden. Esta, bueno, había sido las elecciones del pasado 5 de septiembre, que habían presentado una lista única en donde había ganado Montero porque se había impugnado la lista opositora, ¿no? Así que después de 24 horas, la comisión directiva que encabeza Montero ha respondido públicamente a la decisión tomada por la cartera laboral y lo hizo mediante un comunicado breve y con pocos detalles de la transición, ¿no es así? Bueno, faltando a la verdad, según lo que hay varios medios que señalan esto, que se dice que la profesora Mercedes Sosa, esto en el parte de prensa, quien encabezó la lista morena en las elecciones del 10 de agosto, que no fueron reconocidas por el ministerio, y la lista abordó en los comicios del 5 de septiembre, quien pidió a la cartera laboral la intervención del sindicato, algo que no es así y que finalmente ocurrirá la intervención. Sí, en ese sentido, hay acatado acá en la intervención, el documento aclara que la comisión directiva saliente tiene la obligación de entregar balance de su gestión, documentación, llaves y todo lo requerido solamente a la persona asignada como interventor, y resalta teniendo en cuenta que de las denuncias contra Montero, ¿no?, es por las distintas de los fondos de los sindicatos en medio del proceso de remate de subsidio, ¿no? Así es. En cuanto a los balances, indica el parte que solo serán presentados los de la gestión correspondiente a esta comisión directiva, puesto que desde el 2018 para atrás la documentación es inexistente. O sea, no hay documentación en los periodos anteriores, por lo menos 3 periodos, según lo que dice el parte. Qué locura, ¿no? Contrario a la política que llevó a cabo el cuestionado dirigente, en el parte pide a docentes que hagan respetar los plazos de intervención y se llame a nuevas elecciones en la inmediatez para evitar caer en intervenciones de larga duración, como lo fue en el caso de los gremios educativos de Chubut, Salta y otras provincias. Así que, bueno, por último, denuncia que esta intervención sienta precedentes para terminar con la institucionalidad de los gremios, favoreciendo pura y exclusivamente a los sectores políticos. Otra cosa más que omitió en este caso el parte de prensa, presas capaz que tendrían que estar algunas personas. Sí, totalmente, ¿no? Es que dicha institucionalidad en el Sevens ya estaba quebrada. Desde marzo el sindicato estaba acéfalo con el vencimiento del mandato de la comisión directiva. Pese a los reclamos para que se convocara elecciones, Montero siempre desoyó el pedido de los y las docentes. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipampa, por titanes ignorados que cobijan la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras partes, pero busco en tu infinito las raíces de mi raza, pero busco en tu infinito las raíces de mi raza. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Ay,
airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, nieve del Ilimaní. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, nieve del Ilimaní. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Para la familia Mercado, para todos los caporales del mundo. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. 29 minutos nos separan, no han transcurrido desde las 10 de la mañana y seguimos en el ámbito gremial en este caso, y tomando en cuenta también que desde las obras sociales también estamos teniendo varios problemas e inconvenientes. En este caso, el Instituto de Seguros, que es históricamente, ¿no?, digamos, uno de los más empleados públicos, digamos, está cubriendo, está teniendo muchísimos inconvenientes en el último tiempo. Así es, ¿no? Hay una delegada, gremial denunció el vaciamiento del Instituto de Seguro. Expuso además una pérdida constante del servicio y de presentaciones, como así también retrasos en la entrega de medicamentos y de mercadería, ¿no? Sí. Acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Yo creo que, acá muchos los afiliados y también trabajadores del instituto, se ha perdido la categoría, digamos, de la cobertura social, ¿no?, hacia los afiliados. Hoy en día ya no es un lujo tener cobertura social, digamos, no, o si alguien se quiere cambiar de cobertura médica, no lo puede hacer directamente. Un trabajador estatal del Estado provincial automáticamente está en el Instituto de Seguro, ¿no? Es que estás obligado a estar ahí y no te queda otra.
y para colmo, o sea, tenés que pagar un porcentaje de tu sueldo todos los meses y cada vez tenés menos prestaciones. Generalmente lo que más se dice que se sufre es en la parte odontológica, donde ahora tenés una sola prestación mensual y si necesitas más, bueno, tenés que pagarla de manera particular, además también de que hay determinadas cirugías que no te que no te reconoce el instituto y bueno, si empezamos a ahondar muchas otras carencias más, ¿no? Claro, sí, cuando la cobertura te dice te cubre el 100%, pero dicen, cuando vas a la clínica o a un médico particular, al médico particular a presentarle la constancia, digamos, la cobertura social, dicen que bueno, del instituto no le pagan, no les llega el aporte, llegan 3 meses o les llega a fin de año y por eso te cobran así. Bueno, esa es una pelota, ¿no? Con los médicos y las clínicas, ¿no? Sí, es un tema. Además también está esto del coseguro, que en realidad vos tenés que pagar según lo que te sale en la orden, unos 100 y algo de pesos por la consulta nada más. Pero vas a una clínica determinada y algunos te cobran 500, otros te cobran 800, te cobran 1000, sí. Y presentando, ¿no?, la misma orden, y justamente por eso que vos decís que, bueno, ellos reclaman que no le pagan a tiempo y demás, pero hay muchas cosas que supuestamente no se tienen que hacer, pero se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y a veces uno por quizás estar apurado, desesperado o en una situación que no tenés para buscar mucho, bueno, vas y pagás, pero a veces está el hecho de que si no tenés la plata para pagarlo, ahí estás, digamos, mucho más perjudicado porque para colmo tenés tu obra social y es como que no te cubre o no te ayuda tanto como debería. Así que bueno, acá es el caso de Silvina Tejerina, quien es candidata vocal de este Instituto de Seguro de Jujuy, que lo que denuncia es que los fondos de la obra social se destinan directamente a la caja única del gobierno. Es lo que dice, que se llevan la plata y la vacían para ponerla en el gobierno. Y bueno, hablaba justamente de prestaciones y coberturas que se pierden y que se registran retrasos en la entrega de medicamentos e insumos. Completito el panorama, como quien dice, ¿no? Más allá de que, bueno, se trata esto de una candidata vocal la que está denunciando todo esto, digamos que hay varias cosas de las cuales está hablando que están siendo realmente una realidad que está problematizando la vida de muchos o de todos los afiliados, ¿no? Y esperemos que en estas próximas elecciones, justamente más allá de quién gana, que empiece a cambiarse un poco esto, ¿no? Sí, totalmente. La situación se produce a pesar de que cada afiliado se descuenta una cuota mensual, pero los fondos fundamentales se van como dice, a la caja chica, ¿no? Sí. Claro, cuando se creó el fondo único, dice, el dinero de todas las reparticiones va a la cuenta única. Mirá, se creó un fondo único, no sé si lo sabían los quienes están escuchando, que se creó un fondo único en donde el dinero de todas las reparticiones va a una caja única y no hay quien proteste por esto, se fueron permitiendo cosas y por eso la obra social está como está, sostuvo la candidata en este caso, ¿no? Así que bueno, entre los inconvenientes, solo para nombrar algunos, la trabajadora destacó que dan leche y pañales cuando quieren, medicación de trasplantes o de HIV, toda medicación cara siempre demora y es una medicación que es urgente para colmo, ¿no? Además, los prestadores cobran lo que quieren, que es lo que, bueno, decíamos dentro o hace un ratito nada más, ¿no? Bueno, esperemos que se mejore, como decíamos, y nada, que justamente haya una solución para los trabajadores que son los que están sufriendo de esto, los afiliados, ¿no? No, sí, totalmente, ¿no? Los afiliados que, bueno, cada día, bueno, van al instituto, realmente hoy en día se necesita, todo el mundo, digamos, asiste a un hospital o a la clínica, sí. Y los más perjudicados son los usuarios, ¿no? Así es.
Pachamama, madre tierra, cantutita, bellas flores, pueblos del Tahuantinsuyo. Pachamama, madre tierra, cantutita, bellas flores, charango, jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango, contigo, hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. Seguimos en Ñucanchis con Canapa, que en este caso, bueno, le vamos a preguntar acá a Marcelo si ha visto hoy ha madrugado, como Sí. todos los días, dice, más Sí. o menos. Bueno, nos amanecemos durante la mañana, dice acá, el día viernes 4 de noviembre. Los jujeños madrugadores se sorprendieron por el cielo naranja que presentó bien. Fue postal muy llamativa, información de acá de todo Jujuy, que se debe al humo que llega de nuestra provincia como consecuencia de los incendios forestales que hay en algunas localidades de Salta. Así es, y bueno, una noticia lamentable tomando en cuenta que siguen incendiándose muchas partes de la región. Hasta hace poquito veníamos lamentando los incendios en el Parque Nacional Calilegua, en las inmediaciones donde se quemaron cientos y cientos de hectáreas, y en este caso, bueno, ahora es la vecina provincia de Salta, y acá estamos empezando a sentir también un poco las consecuencias con estos amaneceres naranja, ¿no? Según lo que informan desde la vecina provincia, que la policía de justamente la provincia de Salta trabaja intensamente junto a diferentes cuarteles de bomberos, voluntarios y organismos de la municipalidad para controlar y extinguir distintos focos de incendios forestales que se registraron en Valle Morado, cercano a Colonia Santa Rosa, como también en Chicoana y San Agustín. Sino, como consecuencia y por precaución se decidió cortar el ascenso al Cerro San Bernardo por la ruta que se evacuó al sector de la patronal de las escalinatas. La actividad de teleféricos mantienen suspendido, ¿no? Sí, lamentable por ahí. Yo veía una foto también que compartían en las redes sociales en donde se veía justamente desde el mismo cerro como habían llamas y humo, y la ciudad de Salta ahí, digamos, de fondo, tan cercano justamente a la misma ciudad capital, ¿no? Debido a la situación esta que estamos contando, el humo de los incendios en la provincia de Salta, y es que llegó este viernes a Jujuy, lo que provocó que el amanecer se tiñera de un intenso color naranja. Así que bueno, esperamos que puedan extinguirse y que ya aprendamos, digo entre comillas, ya se pueda prevenir este tipo de situaciones y por sobre todas las cosas, ¿no? Que se preserve justamente tanto la flora como la fauna, porque son muchísimos animales y plantas los que terminan sufriendo y muchas veces muriendo o quemándose en medio de estas situaciones. Sí, no, y creo que bueno, hace falta que también que llueva. Ya llevamos, estamos en el mes de noviembre
y vemos que todavía no llueve, ¿no? Por Sí. eso creo que hay mucha parte de lugares de la lluvia que hay mucha sequía, ¿no? Así es, sí, justamente ya estamos en un periodo de lluvias intensas y bueno, a cruzar los dedos, a llamar justamente a que vengan los hermanos a hacer la danza de la lluvia, ¿no? Que vengan los samilantes acá a hacer unas cuantas danzas, porque realmente hace falta que llueva de una manera imperiosa justamente. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provee.
cocinero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los novillos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. ¡Pueblos originarios! La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelo. Bueno, vamos ahora a viajar de alguna forma imaginariamente hacia la provincia de Catamarca, donde encontramos que otra de las situaciones que vienen desde hace mucho tiempo siendo resistidas por los vecinos y también por comuneros es justamente la instalación de mineras a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y en este caso sucede que en el día de hoy se clausuró una planta de litio, es una clausura provisoria en este caso, pero digamos que hay distintas irregularidades que vienen cometiendo también esta empresa china a partir de que, bueno, se han realizado denuncias al respecto, ¿no? Sí, hay bueno, dice la clausura de la planta piloto de la empresa Lixec Sociedad Anónima se debería a irregularidades en el manejo de residuos, de químicos y condiciones de higiene y seguridad laborales en emprendimientos del salar que podría ser protegido por la cojonera de la ley de humedades debido a los lobbies de la minería y en el agroindustria, ¿no? Así es, sí, esta es una noticia que todavía, digamos, está basada en varios dichos. Por lo tanto, dicen que aún desde digamos, la plataforma oficial, por así decirlo, desde los entornos oficiales, no se conoce justamente las razones del procedimiento, pero hay fuentes locales que señalan que el cese de la actividad se debe principalmente a irregularidades en el manejo de residuos químicos. Qué peligroso, ¿no? Irregulares en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. Mirá, que no haya un buen seguimiento de normas de seguridad e higiene en una planta que manipula agentes químicos de alta peligrosidad. Es totalmente peligroso, digamos, no sé a qué se deban, pues, sabemos que es una empresa china, pero yo creo que estas medidas se deberían haber tomado antes, ¿no? Así es, y también otra cosa que denuncian es la inexistencia de una enfermería.
O sea, a falta de normas de seguridad de higiene, no tenés enfermería y justamente hay irregularidades en el manejo de residuos químicos. Así que vemos que de ser así, es muy peligroso, como decías vos, tomando en cuenta de que, bueno, hay distintas situaciones o distintas enfermedades que producen justamente el manejo de estos residuos químicos, y muchas veces estas consecuencias no las sentís en el ahora, pero después a partir de los años vas encontrando que sufrís, ¿no?, las alteraciones a partir de estos agentes químicos. Totalmente, ¿no? Bueno, ahí los vecinos llevaron una asamblea de despierta hace años, denuncian los efectos contaminantes de este emprendimiento y el avanzamiento de los derechos de los trabajadores y habitantemente de los riesgos que parece no se equivocaba que pasa en la negación del gobierno provincial, ¿no?, y el plan de cooperación de la construcción de una aparente licencia social de que despliega mediante un programa de participación ciudadana. Consiste en la falsa consulta de audiencias públicas debido a la clausura de la planta, ¿no? Así es. Esta empresa, LIEX Sociedad Anónima, subsidiaria en Argentina, gestiona el proyecto Tres Quebradas, en el salar homónimo, con el objetivo de producir carbonato de litio en forma limpia, entre comillas. La planta se ubica a 170 kilómetros al oeste de la mencionada localidad, a unos 30 kilómetros de la frontera con Chile y a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este proyecto implica la extracción de salmuera de un salar, y estos salares y lagunas altoandinas son humedales ubicados por encima de los 3.000 metros de altitud. Ojo, podemos ir escuchando y ver qué similitudes hay con salares como los de Uyumi, como Salinas Grandes, como los salares en donde se ubican las mineras que están en Salta y en Jujuy también, ¿no? Y cumplen funciones fundamentales en el equilibrio ambiental. Son reservorios de agua, garantizan la conservación de los glaciares y son sumideros de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Es decir, que están haciendo, podemos decir, en modo potencial, para no herir susceptibilidades, pero estarían haciendo un gran daño al medio ambiente solamente manejando o manipulando estos salares y la cantidad de agua que necesitan justamente estos emprendimientos para poder sostenerse, y en lugares donde justamente el agua es escasa, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, el emprendimiento de litio, digamos, como le dicen, el triángulo salar, que es Catamarca, sí, digamos, Argentina, Chile y Bolivia, que tienen los grandes salares, digamos, se están llegando muchos emprendimientos o empresas anónimas que llegan de otros países a implementar estos tipos de emprendimiento, ¿no? Así es. Y bueno, por un lado está el reclamo también de las leyes de humedales, que también muchos reclaman que se viene cajoneando de hace bastante tiempo a partir de un sector de la población que está justamente haciendo campaña para que no se implemente, y bueno, es justamente también el lado minero el que denuncia o por un lado dice que se va a ver perjudicado por esta ley de humedales, porque ellos, bueno, en muchos casos como este trabajan en verdaderos humedales naturales, y esta protección a ellos les va a perjudicar, entre comillas, ¿no? Pensando de que o sin pensar de que estos emprendimientos muchas veces son los que perjudican al ambiente y no se busca la manera de hacerlo de una manera sostenible con el ecosistema. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes.
un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, ya estamos llegando al final de New Canchi Cancunapac del día de hoy, viernes 4 de noviembre, y en este caso vamos a despedirnos, pero no sin antes, mejor dicho, comentarte acerca de este cabildo abierto que se está convocando para el 10 de noviembre y que reunirá todos los reclamos. Todos, bueno, van a ser muchísimos reclamos, entonces reunirá todos los reclamos al gobierno de Jujuy.
Así es que justamente la mañana del jueves 10 de noviembre, el jueves que viene, ¿no? El jueves de la semana que viene, en la Plaza de los Inmigrantes, acá en San Salvador de Jujuy, será el escenario donde se reúna el Cabildo Abierto convocado por la multisectorial que integran sectores políticos, sindicales y sociales de toda la provincia. Sí, dice que son más de 60 organizaciones que fueron consiguiendo una serie de reclamos puntuales en el repudio de la persecución a referentes sociales y políticos y acciones en contra de los aumentos desmedidos en la tarifa eléctrica y organizaciones sociales, sindicales y políticas en centros vecinales, comunidades y profesionales de diversas disciplinas, entre otros sectores, ¿no? Sí, si bien el gobierno debió dar marcha atrás con el proyecto de reforma constitucional, la multisectorial que impulsa el Cabildo Abierto busca concentrar en ese ámbito la expresión de los numerosos reclamos que se vienen planteando en forma fragmentada. No vamos a reclamar sobre un tema en particular, como por ejemplo el tarifazo, sino que vamos a expresarnos en contra de las políticas de este gobierno. La idea es darle un marco político a todo lo que se estuvo manifestando en los últimos tiempos, es parte de lo que dicen los movimientos sociales o esta multisectorial, ¿no? La situación económica, los bajos salarios, la desocupación y el desempleo, disfrazado con planes, se suman a otras cuestiones que ocupan a los referentes de la multisectorial, como las persecuciones a dirigentes sociales, políticos y sindicales, la violencia institucional y laboral e incluso la violencia de género. La idea del Cabildo Abierto es que el pueblo pueda reclamar por los problemas que tiene, pero también que pueda decir cuál es la agenda que queremos que se discuta, no solamente decir me duele lo que hacen porque no duelen mucho los sueldos, la miseria, la pobreza, la desocupación o el desempleo o encubrimiento que hay en Jujuy con los planes, lo que pasa con los campesinos, con los pueblos originarios, sino también organizarnos para que puedan hacer cosas más allá de la observación con el gobierno que gobierna Genaro Morales, ¿no? Así es, bueno, vamos a estar seguramente teniendo más informaciones al respecto y también cubriendo estas actividades, tomando en cuenta también que son muchas situaciones que a veces hay muchos medios que no las toman en cuenta o que no entran en su agenda, así que nosotros seguramente estaremos ahí y también estaremos contándoles qué es lo que pasa al respecto, ¿no? Bueno, nos estamos entonces despidiendo en este caso de este día, este informativo New Canchic con Canapac y también de esta semana con respecto también al New Canchic. Vamos a encontrarnos la semana que viene. Bueno, sí, la otra semana que viene vamos a estar con todas las informaciones acá en New Canchic con Cunapa y bueno, de ya me despido, bueno, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Buenísimo, entonces, buen fin de semana para todos, nos estamos reencontrando Tincunacama.